Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Pues es un placer tenerlos aquí. Ya saben que es complicado con esto de la contingencia. Hay muchos factores en los cuales yo no estoy muy de acuerdo con respecto a esto, porque en realidad, si se han dado cuenta, hay una serie de variables que no han tomado en cuenta tanto nuestro gobierno como pues prácticamente nuestra sociedad. Es muy complicado el entender que en estos momentos necesitamos estar resguardados, sin embargo no existen los mecanismos necesarios para poder soportar una cuarentena como tal. Primero que nada tenemos pues el factor económico. En muchas personas en el comercio informal e inclusive en algunas empresas particulares, aún respaldadas por la ley, no tienen la certeza o la seguridad económica que necesitan. Entonces es bastante complicado entender este punto de vista. Hoy voy a retomar el tema de psicología social, voy a empatar un poquito con de psicología conductual para que entendamos este fenómeno desde el punto de vista de la psicología. Como les estaba mencionando, es bastante complicado entender, tratar de masticar para nuestra sociedad que debemos estar resguardados en cuarentena. En la mañana escuchaba un comentario que decían, bueno, pero pues, en China se levantaron rápidamente. Sí, pero yo le comentaba a esta persona, de hecho de un mercado, y yo le decía, voltea a tu alrededor, o sea, hay adultos mayores haciendo compras, llevando a los nietos, hay embarazadas caminando, hay gente del comercio informal vendiendo. O sea, no puede detenerse un país como México simplemente porque las autoridades dicen se acabó. Sí es un impacto económico muy fuerte, claro que sí es indudable, pero desafortunadamente no estamos preparados como mexicanos para recibir este impacto económico. Muchas de las cosas que afectan socialmente nuestra economía es la distribución y el pensamiento que a nivel colectivo se va generando. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros pensamos que el dinero es la base más importante de nuestro desarrollo como seres humanos y como sociedad, y probablemente nos han hecho creer así. Sin dinero no tenemos nada, no tenemos casa, no tenemos servicios, no tenemos comida, no tenemos acceso a los servicios educativos, y bueno, olvídate, ¿no? Ya después hablaremos de la tecnología y todo lo que conlleva todo esto, pero nos hemos acostumbrado, si bien es cierto, a que México no es racista, es clasista. Quiere decir que pues no nos importa si eres chino, negro, güero, azul, amarillo. Más bien nos preocupa más el detalle de saber quién eres tú económicamente. Entonces pesa muchísimo. Y el que le digas a una persona, ¿sabes qué? Quédate aquí, no salgas, oye, pero yo tengo una tienda, tengo esto, no se puede. Nuestro mismo gobierno no está preparado. O sea, si tú ves noticias en las provincias de China, en Europa, simplemente en Europa, existe un gran apoyo desde el mismo gobierno. Aquí ni las autoridades, probablemente el presidente saldrá y dirá, no, es apoyo total a las personas que han necesitado y están siendo golpeadas por esto. Pero el detalle es que cuando ya vamos haciendo el efecto dominó hacia abajo, no está el apoyo que necesita. Entonces socialmente nos vemos dañados. ¿Por qué? Pues nos vemos dañados por la economía, por la falta de trabajos, por la amenaza de perder nuestro trabajo, la única fuente de ingresos que tenemos. Y de por sí, aunque el país se abandere con que apoya a las pequeñas y medianas empresas, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y no estoy tocando el tema de la delincuencia organizada, donde no nada más estoy hablando de asaltos, sino estoy hablando de personas que se organizan para dañar el aspecto económico de las personas, ¿no? Hablo de una renta, hablo de que hay mañas en el mismo gobierno y en los procesos burocráticos para que un empresario pueda echar a andar su carro. Impuestos también, los impuestos son, para mi parecer, pues una manera horrible de extorsionar a la persona que menos tiene. Y eso es algo bastante complicado. Ahora, el siguiente factor que quiero tocar es desde el punto de vista de la construcción de la misma sociedad. Ha sido la educación en casa, la educación institucional. Son dos puntos bastante importantes que dentro de la psicología social son tomados en cuenta y son muy válidos. Sí es verdad, dice la abuela, la educación se mama en casa, pero a veces no es así. Tenemos malas costumbres y malas mañas. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde estamos viendo una transformación. Nos estamos acostumbrando a nuevas cosas que ya existían,
Digo nuevas cosas porque el mexicano no se había acostumbrado por su pensamiento machista, feminista, a vivir esto, ¿no? Una transformación desde el liberalismo de la mujer, donde ya tiene la oportunidad de hacer muchas cosas. Algunas estadísticas por ahí, no las tengo específicamente, pero dicen que en Ecatepec, las mujeres adolescentes están alcanzando los primeros lugares en alcoholismo. Pues son cosas nuevas. La homosexualidad también es un punto bastante importante para la educación, el aprender a entender que es algo básico, también como la violencia de género, claro, la violencia intrafamiliar. Estamos viviendo la revolución de nuevas familias. O sea, antes pensábamos que papá, mamá e hijos era pues lo máximo de una familia en México, en nuestra cultura. Y aunque algunos autores hablen sobre diferentes tipos de familias, estamos hablando de autores fuera de nuestro país. Actualmente hay muchos, pero muchos autores que tocan ese tema de manera como que más cercana. El tipo de sociedad que tenemos en México, no en Latinoamérica, en México, que podría ser, pues, las familias disfuncionales, las familias integradas, las familias muégano, también estas son muy importantes. Debemos de comprender que los diferentes tipos de familia nos van a generar diferentes tipos de roles en la familia. Ya les había explicado anteriormente que, bueno, pues tenemos la familia de papá y mamá e hijos, donde nada más hay un papá, donde hay una mamá, donde existen puros hermanos, donde hay tíos, abuelos, donde hay una comunidad protegiéndose entre sí, y estas familias van formando. Muchas personas dicen, si eres pobre, ¿por qué quieres tener hijos? ¿Por qué deseas tener hijos? Y si te das cuenta, las personas que están en el nivel medio económico andan así como que, si quiero tener hijos, no quiero tener hijos, me perjudica mucho esto, me causa muchísimo ruido el pensar si yo puedo tener un hijo. ¿Y qué pasará? ¿Cómo afectará mi economía? He visto muchos memes últimamente en Facebook donde ponen la foto de muchas latas de comida, muchos pañales y muchos toallitas, y dice, mira lo que te estás ahorrando por no tener hijos. ¿Será cierto eso? Yo considero que la mala educación que hemos tenido por mucho tiempo, en la cual de repente nuestros tatarabuelos fueron castigados a nivel familiar con el pensamiento de, ¿te casaste con este hombre golpeador? Pues de modo, hija, es tu cruz y tú la cargas. Después dijeron, no tiene que ser así, puedes buscar un divorcio. Oye, el marido es golpeador, es borracho, es drogadicto, no puedes vivir así, hija, divórciate. Bueno, ya están los divorcios. Pero ahora las nuevas generaciones, que son los millennials, viven una transformación complicada. De repente le dicen a los hijos, te vas a casar, pero si no funciona ese matrimonio, no te preocupes, aquí está tu casa, puedes volver en el momento en el que tú quieras. Y encontramos matrimonios express, marucha, que se hacen en segunditos, pero principalmente encontramos matrimonios frágiles, que en cualquier momento, por cualquier situación, se rompen. Oye, la cuchara no va de ese lado, me voy con mi mamá, ¡pum!, y se va, y ya no regresa. Y de aquí surge la educación. Sí, efectivamente, mamás solteras, papás solteros, que no entienden lo que es la educación. Crían hijos berrinchudos, melindrosos, que quieren todo, que no saben valorar las cosas, que sienten que les deben de comprar, les deben de dar cualquier cosa que necesiten, sin pensar si la mamá o el papá tiene el dinero para tenerlo. Y son hijos berrinchudos, son hijos groseros, son hijos prepotentes que desafortunadamente, por el tipo de pensamiento, van a terminar siendo, pues, en la mayor parte de los casos, si no se atienden estas situaciones, van a terminar siendo de la cadena más baja. Y es donde vemos esto, ¿no? Papás profesionales, pues hijos normalmente sin estudios. Y digo la mayor parte de las veces porque no siempre pasa así. O tenemos papás empresarios e hijos, pues que desafortunadamente viven al día, y si no es por una herencia, nos sacan. En provincia pasa mucho que las familias tienen una educación compleja. La mayor parte de las personas en lugares del Bajío, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Aguascalientes, todos esos lugares,
no tienen muchas aspiraciones y lo único que buscan en las mismas familias es termina la secundaria mínimo, ten una chambita en una empresa, aunque tengas horas muy cansadas, pero pues ese es tu máximo, ¿no? Y vemos mucha obra muy barata. En esos lugares del Bajío las empresas se establecieron no porque el gobierno quisiera apoyarlos, es porque hay mucha gente ignorante que nada más terminó la secundaria más y quiere trabajo para pues sacar cositas, ¿no? Tenemos ahí la mayor parte de deudores en Electra, en Coppel, en esos lugares, porque son personas que viven de chambitas en chambitas. Y pues si hoy renuncio a ser obrero general, pues el día de mañana va a ser exactamente lo mismo, porque son personas que aprenden desde pequeños a no tener una superación.